Muchas gracias y muy buenos días. Quisiera, en primer lugar, agradecer la presencia de mi colega, el ministro de Medio Ambiente, Pablo Badenier, y agradecerle al presidente del Comité de Sostenibilidad de la SOFOFA, Fredrik Janssens, y a los directores de SOFOFA, y reconocer la presencia del embajador de Argentina y de todos los empresarios académicos presentes en este evento, que me parece de la más alta importancia, y me alegra que la SOFOFA esté tomando la iniciativa de reflexionar sobre la relación entre la empresa y la sostenibilidad, particularmente a la luz del Acuerdo sobre Cambio Climático de París. Lo felicito, por lo tanto, porque este es un tema absolutamente central y que no podrá ser resuelto sin una alianza entre el sector público por un lado y el sector privado por el otro, con la presencia de la sociedad civil, porque los gobiernos en este desafío que tenemos por delante no bastan. Así que la presencia activa del sector productivo me parece absolutamente fundamental. Y este es el espíritu del Acuerdo de París adoptado en la COP21 en diciembre, donde todos los países, sin excepción, de distinto nivel de ingreso o desarrollo, se comprometieron a contribuir para hacer frente a este fenómeno con una mirada de largo plazo. Chile no ha estado ajeno a este esfuerzo. La presidenta Bachelet anunció en la Asamblea General de Naciones Unidas el año pasado nuestra denominada contribución determinada nacionalmente, que incluye el compromisos que combinan de manera equilibrada tanto ambición como capacidades nacionales. Como ustedes recordarán, la presidenta comprometió que Chile reduciría su curva de emisión de gases de efecto invernadero hasta un 30% con recursos propios, y con la posibilidad de incrementar esa reducción hasta un 45% en la medida que Chile pueda contar con ayuda técnica para esos propósitos. En un primer paso, que creo que anuncia una senda de descarbonización, el Acuerdo de París, como ustedes saben, deberá renovarse. Es un primer gran paso. En ese sentido, se tendrá que renovar cada 5 años a partir de su entrada en vigor. Por lo tanto, es una carta de navegación que nos permite avanzar hacia un futuro que se acerca rápidamente. Por eso que esta reflexión que ustedes hacen es muy oportuna. Y por cierto, las metas que se incluyen en el Acuerdo de París, aunque absolutamente fundamentales, son un desafío, porque llegar a lo que nos comprometimos en París, que la temperatura de la Tierra no supere los 2 grados Celsius por sobre los niveles preindustriales, como indica el acuerdo, es una tarea de grandes proporciones y probablemente la más importante y compleja que nos ha tocado vivir a los que somos de esta generación, pensando en las generaciones futuras, por cierto. La ciencia señala que la mantención del actual modelo de crecimiento global basado en el uso intensivo de los combustibles fósiles nos llevará a un aumento de la temperatura que superará los 4 grados Celsius sobre los niveles preindustriales, cifras que podrían ser aún mayor en escenarios más pesimistas, y esos escenarios también existen. Un aumento de esas magnitudes de 4 grados Celsius en la temperatura de la Tierra significaría efectos desastrosos de enormes dimensiones en los equilibrios de nuestro planeta, afectando nuestra capacidad de producción de alimentos, provisión de materias primas, alza en el nivel del mar y eventos climáticos extremos que se verificarían con cada vez mayor frecuencia. Para Chile, este es un tema de enorme relevancia. El cambio climático ocurre aquí y ahora, no es una cuestión teórica. Y Chile es uno de los 20 países más vulnerables del mundo en este sentido. Y basta mencionar
que el año pasado, cuando vinieron los científicos chilenos que van a la Operación Antártica todos los años, me contaron que el año pasado, en marzo del 2015, se registró la temperatura más alta de la península antártica, desde que se tengan registros, 17,5 grados Celsius. 17,5 grados Celsius en la Antártica. 3 días después, en el desierto de Atacama, llovió en un día lo que llovía generalmente en 14 años. Y eso provocó las inundaciones que afectaron a Copiapó y a muchas otras ciudades del norte de Chile, provocando enormes daños humanos y materiales. Y los científicos creen que esto no es casual, que aquí hay un vínculo de cambio climático entre ese fenómeno de la Antártica y un fenómeno de lluvias torrenciales en un día en un desierto que francamente donde no llueve o llueve raramente. Al mismo tiempo estamos afectados por una mega sequía cuyo ciclo se inició en el 2010 y aún no ha concluido. Quisiera citar una publicación reciente del Centro de Clima y la Resiliencia de Chile que señala lo siguiente, y cito: la sequía experimentada por la zona más habitada de Chile es un fenómeno extraordinario por su duración y extensión, sin parangón en registros instrumentales históricos ni paleoclimáticos de los últimos 1000 años. De los últimos 1000 años. Y un estudio reciente señala que el derretimiento de los hielos está ocurriendo más rápidamente de lo previsto y que ello podría llevar a un aumento en el nivel del mar de 1 metro hacia fines de siglo. Estas son realidades concretas. Cuando fuimos con el secretario general de Naciones Unidas a la Antártica hace varios años atrás, debe haber sido el 2008, y yo lo acompañé, fuimos con un mapa de la Antártica preparado por el Centro de Estudios Científicos de Valdivia, conjuntamente con la NASA, y tenía en la península antártica una parte que se llamaba Larsen A y Larsen B. Bueno, hoy día Larsen A no existe. Larsen A se derritió, equivalente a la combinación de los estados de Rhode Island y Delaware. Entonces, esto de que puede aumentar 1 metro el nivel de mar hacia fines de siglo no es una cuestión teórica, es una cuestión perfectamente posible, lamentablemente. Y por eso que esto es tan relevante para Chile, porque hay una estrecha vinculación entre la salud del océano y el cambio climático, que es una de las preocupaciones fundamentales de Chile como un país marítimo. Se trata entonces no solo del fenómeno más visible del alza en el nivel del mar, ese es uno de los peligros suficientemente grave en sí, pero también hay otras consecuencias que nos deben interesar y preocupar. El océano captura el 25% de los gases de efecto invernadero, es un zinc, y absorbe más del 90% del exceso de calor producido por el calentamiento global. Por cierto, si ven es fundamental el océano para estos propósitos, el absorber el 90% del calor hace que se produzca otro fenómeno negativo para el océano, que es la acidificación, conjuntamente con los otros peligros que enfrenta el océano. Primero, la acidificación, que ha aumentado de manera notable y afecta desde los corales hasta la biodiversidad, pero además de eso la pesca ilegal y no reportada y la polución por plástico, que hace que los océanos tengan verdaderas islas de plástico. 5 áreas, una en el Océano Índico, en el Atlántico Norte, en el Atlántico Sur, Pacífico Norte y Pacífico Sur. Leí el otro día un artículo notable de un pescador mexicano que salió a pescar a unos 30 millas con una lancha y se echó a perder la lancha, vino una tempestad, no pudo volver a la costa y empezó perdió el motor tratando de volver y quedó entonces a la deriva y las corrientes marinas se lo llevaron y pasó 435 días a la mar hasta que llegó a las Islas Marshall.
Ustedes imaginan, desde la costa de México hasta las Islas Marshall. ¿Por qué sobrevivió? Bueno, con el agua de la lluvia, en primer lugar, y cazando tortugas. Pero sobrevivió porque pasó por una de estas islas de plástico y había un pedazo enorme de plástico flotante, como de esta espuma, y con eso pudo llegar al final del trayecto y sobrevivir en esta hazaña. Entonces esa es una de las amenazas, y eso está como al norte de la isla de Pascua. Así que nuestros océanos son fundamentales y sin embargo no los estamos cuidando, y por eso que el año pasado en la conferencia de nuestro océano que organizamos en Valparaíso hicimos un esfuerzo conjuntamente con Estados Unidos, fuimos los coorganizadores, estuvieron 50 países representados, 56 países representados, 500 participantes, académicos, científicos, representantes de gobierno, y se comprometieron en el equivalente de 2.100 millones de dólares en iniciativas concretas para la conservación de los océanos. Y lo más importante, se anunciaron áreas marinas protegidas. Y Chile, con orgullo puedo decir que la presidenta Bachelet anunció que ya creamos la área marina protegida más grande del hemisferio occidental, que es alrededor de las Islas Desventuradas en el norte de Chile. Son 300.000 kilómetros cuadrados de área marina protegida, con una biodiversidad maravillosa que existe debajo de esas islas en el norte de Chile, muy desconocidas. San Félix y San Ambrosio son conocidas por mucha gente. Y ahora estamos en el proceso para la aprobación, en la medida que los habitantes de Isla de Pascua aprueben bajo el convenio 169, la consulta indígena, un área marina protegida alrededor de Isla de Pascua en el equivalente de la zona económica exclusiva de 720.000 kilómetros cuadrados, con lo cual Chile podría tener a fin de año más de 1 millón de kilómetros cuadrados, con lo cual tendríamos entre las 3 principales áreas marinas protegidas del mundo. Entonces, por eso que estamos tan empeñados en enfrentar este desafío, porque el océano para nosotros es absolutamente fundamental. Y los daños producidos por el cambio climático nos plantean este enorme desafío a la brevedad. Hay una cuestión de urgencia en el reconocimiento del cambio climático como problema absolutamente fundamental para nuestro país. A veces me causa frustración el ver que en el debate público estamos en el área chica, como decimos en el fútbol, en el debate de quién le gana puntos al otro, en vez de pensar en los temas país, en aquello que tenemos que hacer juntos, porque si no, son las generaciones futuras las que van a pagar. Y creo que tenemos que forzar al debate público que se centre en estos temas. No hay que desmerecer, por supuesto, la transparencia y la probidad, que son absolutamente fundamentales para un país que quiere tener una presencia y una gobernabilidad como la que siempre Chile ha tenido. Pero también pongamos la visión en el horizonte mediano y de largo plazo, porque se está jugando la suerte de nuestro país si no lo hacemos. Así que, como siempre ocurre en momentos como este, los desafíos son grandes y son también las oportunidades. Y quiero destacar 2 hechos que me parecen de la mayor importancia. El primero, que se refiere al creciente compromiso del mundo de los negocios con estos temas. En la COP21 en París hubo numerosas iniciativas lanzadas por representantes del sector privado, que se reunieron en paralelo a las negociaciones entre los gobiernos y que se comprometieron a disminuir las emisiones asociadas a sus modelos de negocio y a sus cadenas de valor, y a estudiar mecanismos que les permitan alejarse del uso de combustibles fósiles. Y el segundo elemento se refiere al fin del mito de que mayores tasas de crecimiento traen consigo inevitablemente mayores emisiones de gases de efecto invernadero. No es así. Y recientemente un estudio mostró cómo 35 países del mundo han logrado desacoplar el crecimiento económico de las emisiones. Solo por poner un ejemplo, el Reino Unido disminuyó en un 20% sus emisiones en términos netos entre el 2000 y el 2014,
mientras su Producto Interno Bruto creció en un 27% en el mismo periodo. Y en el mismo caso registra un desacople entre crecimiento económico y emisiones, los casos de Irlanda, Rumania, Estados Unidos, Francia, Alemania y Portugal, por mencionar algunos. Estos cambios están necesariamente asociados a una política nacional de desarrollo bajo en carbono, con gran incentivo a la creación de conocimiento y nuevas tecnologías, renovación de la matriz energética y adopción de estrategias de desarrollo sustentable. Nuestra es una economía abierta al mundo que tiene que seguir muy de cerca estas tendencias y ser capaces de identificar las oportunidades que esto representa. Es claro que los países que logran liderar la transformación, que supone una respuesta exitosa al cambio climático, están ahora en mejor pie para el nuevo modelo de crecimiento. Y quisiera detenerme un momento en el caso de China porque creo que es una lección interesante para ilustrar lo que estoy diciendo. El crecimiento de la economía china, como se sabe en las últimas décadas, ha dependido fuertemente del uso del carbón y de combustibles fósiles, transformándose en uno de los principales emisores de gases de efecto invernadero, superando incluso a la Unión Europea en sus emisiones per cápita. Esta situación los ha motivado a una reacción en los últimos años, y esto incluye el compromiso chino anunciado, como recordarán, con Estados Unidos, de alcanzar un pic de emisiones al 2030, así como una disminución de la intensidad carbónica de su PIB en un 60% a la misma fecha. Este es un compromiso bien notable, porque para esto las autoridades chinas han anunciado políticas públicas muy significativas, y quisiera destacar dos de las medidas que han tomado y que pueden ser de interés para Chile. Por una parte, primero, China ha anunciado la inversión dentro de los próximos 10 años de 6,6 trillones de dólares en energías renovables, tecnologías bajas en carbono y medidas de eficiencia energética. Ello generará sin duda enormes oportunidades de negocios para países como Chile, cuya economía abierta tiene a China como su principal socio comercial. Y ya los chinos están innovando en las energías renovables y están en la delantera, por ejemplo, de la mejora de la tecnología de energía solar. Por otra parte, cabe destacar como segundo aspecto la creación en China a partir del 2017 de un mercado interno de derechos transables de emisión, que cubrirá sectores clave de su economía como generación de energía, químicos, construcción, metalúrgica. Y esto me lleva a plantear otro aspecto que Chile ha promovido y que será una herramienta, creo, muy relevante para nuestra política climática. Me refiero a los instrumentos económicos para desincentivar las emisiones, como los mercados transables de emisión, que como en el caso de China que acabo de mencionar, también tiene exitosos ejemplos en otros lados, la Unión Europea, por ejemplo, y en Estados Unidos algunos estados que están muy en la delantera, como es el caso de California, o en Canadá, Quebec, que son ejemplos de cómo van avanzando fuertemente en estos derechos transables de emisión y utilizando el mercado entonces para enfrentar el problema. Y en el caso de Chile creo que hemos dado un paso importante en esa dirección, y estoy seguro que el ministro Badenier lo mencionará a través de los impuestos verdes. Todo ello forma parte de una política general de precio de las emisiones de carbono, elemento que ha sido destacado como uno de los pasos críticos para avanzar hacia mayores niveles de transparencia en las cuentas ambientales globales. Y algunas empresas internacionales han dado un paso más y han adoptado mecanismos internos para medir el costo de las emisiones como parte de su proceso productivo. Entonces, para nuestro gobierno, el Acuerdo de París representa una oportunidad histórica. Nuestro compromiso se manifiesta en lo que ya he mencionado, la contribución determinada nacionalmente, los impuestos verdes, pero no quisiera dejar de mencionar algunas iniciativas igualmente importantes. Por ejemplo, el Plan de Acción Nacional sobre Cambio Climático, liderado por el Ministerio de Medio Ambiente, que es uno de los aspectos relevantes que ha sido planteado desde un inicio del gobierno. Igualmente, para nuestro país es la Energía 2050, liderado por el Ministerio de Energía,
que contiene metas bastante ambiciosas en el largo plazo y que así han ido cumpliendo en estos dos años en términos de reemplazar las fuentes fósiles por fuentes renovables de energía y una fuerte inversión en ese sentido. Sin duda queda mucho por hacer, pero este esfuerzo no va a tener éxito, de nuevo, como dije al comienzo, sino un esfuerzo colectivo del gobierno, de los privados, de la sociedad civil. Y me parece en este sentido que el rol del sector productivo y de las empresas pasa a jugar un rol cada vez más importante. Quisiera terminar recordando al gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney, que recientemente hablaba de la tragedia de los horizontes. Y refiriéndose a cómo los gobiernos y los empresarios a menudo no logran instalar en su visión las consideraciones climáticas de largo plazo en sus decisiones. Y decía que esto es fundamental, que de otra manera, si no incorporamos estos elementos, vamos a enfrentar esta tragedia de horizontes, como incluso yo decía antes también, de no solo no incorporar el cambio climático, sino que de estar siempre mirando la coyuntura en vez del horizonte de más largo plazo, que es la responsabilidad que tenemos con nuestra actual generación y las generaciones que vienen. Así que yo creo que mirar más allá de la contingencia es construir un futuro de prosperidad para Chile. Tenemos las herramientas, tenemos la información científica, y depende ahora de la voluntad política para ir al encuentro del desafío que nos haga un país no solo más próspero, sino que más sustentable para esta y las futuras generaciones. Muchas gracias.